Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Estamos cursando el 10º semestre A nocturno de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Los integrantes del grupo están conformados por Iliana Armijos, Buendía Quinde, Melissa Quichimbo, Ivonne Torres y quienes habla Catherine Rivera. Este trabajo está enfocado a la materia de auditoría tributaria por la docente de la universidad, Máster Inés Salto. Los temas de los cuales vamos a tratar están en el Código Tributario y en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, más conocido como la LORTI. El tema número 1. Continuando con la exposición, tema tratar impuesto a la renta. ¿Dónde podemos encontrar este punto? En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en este caso la LORTI. Como primer punto tenemos capítulo 1. Artículo 1. Objetivo del impuesto es establecer el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Concepto de renta. Se considera renta, como primer punto, los ingresos de fuentes ecuatorianas obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistente en dinero, especies o servicios. Segundo punto, los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Impuesto a la renta. ¿Qué nos dice el artículo 3? Sujeto activo. Sujeto activo de este impuesto es el Estado, el cual va a ser administrado a través del Servicio de Rentas Internas. Artículo 4. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país que obtengan ingresos grabados de conformidad con las disposiciones de esta ley. ¿Dónde se aplica el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende el 1 de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente sobre la totalidad de los ingresos grabados, se restará las devoluciones, descuentos, costos y gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. Partes relacionadas. Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas las personas naturales o sociedades domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra, o en las que un tercero sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directo o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de estas. Se considerarán partes relacionadas los que se encuentren inmersos en la definición del inciso primero de este artículo. Los que se encuentran inmersos de los impuestos, como primer punto, la sociedad matriz, sus sociedades filiales, subsidiarios o establecimientos permanentes. Las sociedades filiales, subsidiarios o establecimientos permanentes entre sí. Las partes en las que una misma persona natural o sociedad participe indistintamente, directo o indirectamente en la dirección, administración o control de capital de tales partes. Como cuarto punto, las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados con su mayoría por los miembros, entre otros. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi tema a tratar es el ingreso grabados y exentos. Lo encontramos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, capítulo número 2, ingresos de fuente ecuatoriana. El artículo 8 de la LORTI nos indica: ingresos de fuente ecuatoriana, se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos. 1. Los que se perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicio y otras de carácter económico realizados en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por estas, sujetos a retención en la fuente o exentos. El punto número 2, los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior,
provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. 3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país. 4. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 5. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos de autor, así como la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia tecnológica. 5.1. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país. 6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. 7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o por entidades u organismos del sector público. 8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador. 9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador. Y, por último, 10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. El segundo punto a tratar es el capítulo 3, excepciones, que lo encontramos en la LORTI. Como primer punto tenemos los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en el paraíso fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuesto a la renta los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la ley y en la misma relación proporcional. 2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que poseen en el país. 5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, el requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta ley y las demás leyes de la República. 6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro, a la vista, pagados por entidades del sistema financiero del país. 7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad, las pensiones patronales, jubilares,
conforme el Código de Trabajo y las que perciban los miembros de la fuerza pública del IFAS y del ISPOL y los pensionistas del Estado. 8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior CENESID. 10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ivonne Borges y yo les voy a hablar acerca de las deducciones. El gasto debe haber sido efectuado para obtener, mantener o mejorar la renta gravada del contribuyente. El gasto debe estar sustentado con un comprobante de venta autorizado por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. Hecho económico, que efectivamente se haya efectuado el gasto, que se hayan efectuado las respectivas retenciones en la fuente en los casos de la ley lo establezca, que en las compras mayores a $5.000 se haya utilizado cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito, débitos y cheques. Los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan cualquiera establecidos en el reglamento correspondiente. Los intereses de deudas contraídas con el motivo del giro del negocio. Para que los intereses pagados por créditos externos sean deducibles tratándose de personas naturales, el crédito no deberá de ser mayor al 60% de la relación deuda externa respecto a los activos totales. Se entenderá como endeudamiento externo por el total de las deudas contraídas con personas naturales y personas jurídicas del exterior. Artículo 33. Deducciones de los cónyuges o convivientes. Las deducciones efectuadas de conformidad con la ley del régimen tributario interno y que tengan relación directa con los ingresos de la sociedad conyugal o de bienes serán imputables a la actividad común y el ingreso neto, así como las retenciones, se distribuirán entre los cónyuges entre partes iguales. Artículo 71. Las declaraciones de los cónyuges. Para la declaración de los ingresos de la sociedad conyugal se observarán las siguientes normas. 1. Cuando cada uno de los cónyuges obtiene ingresos independientes, presentarán las correspondientes declaraciones por separado. 2. Cuando un cónyuge administre una actividad empresarial y el otro obtenga ingresos frutos de una actividad profesional, artesanal u otra, por la actividad empresarial presentarán la declaración el cónyuge que la administre y el otro presentará su declaración con sus propios ingresos. 3. La sociedad obtiene ingresos exclusivamente de una sola actividad empresarial. Se presentará la declaración por parte del cónyuge que lo administre y con su propio número de RUC. Pero antes de determinar la base imponible, se deducirá la porción de la utilidad que corresponde al otro cónyuge, quien a su vez presentará su declaración exclusivamente por su participación en la utilidad. Gastos personales. Las personas naturales podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere el valor equivalente a 1.3 de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales. Sus gastos personales sin IVA e IS, así como los del cónyuge e hijos menores de edad con discapacidad que no perciban ingresos gravados y dependen del contribuyente. Los gastos personales se pueden deducir que corresponden a los realizados por conceptos de vivienda, arriendo o pago de intereses por compra de vivienda, educación, salud, alimentación, vestimenta. Gastos de vivienda, arriendo de un único inmueble usado para vivienda. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única vivienda. Las pruebas suficientes de intereses de préstamos son los certificados conferidos por la institución que otorgó el crédito o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de ahorro. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. Gastos de educación, matrículas y pensiones en todos los niveles del sistema educativo, los cursos de actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación.
servicios de educación especiales para personas discapacitadas, servicios prestados por centros de cuidado infantil, útiles y textos escolares y materiales didácticos utilizados en la educación. Uniforme. Serán deducibles también para el contribuyente los gastos de educación superior realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique mediante una declaración juramentada ante un notario que no percibe ingresos y que depende económicamente del contribuyente. Gastos de salud. Honorarios médicos y profesionales de la salud con título profesional avalado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Medicinas prepagadas y prima de seguro médico, el deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. Gastos de alimentación, compras de los alimentos para consumo humano, pensiones alimenticias debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la autoridad correspondiente. Compra de alimentos en centro de expedio de alimentos preparados. Gastos de vestimenta. Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. A efecto de llevar a cabo la deducción del contribuyente deberá presentar obligatoriamente la declaración del impuesto a la renta anual y el anexo de gastos que deduzca, si aplica, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, por lo cual el contribuyente debe de mantenerlos por el lapso de 6 años, contados desde la fecha en que presentó su declaración del impuesto a la renta. No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. Para el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estos gastos personales se registrarán como tales en la conciliación tributaria. Para la deducibilidad de los gastos personales, los comprobantes de venta podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados que dependan del contribuyente. Buenas noches, mi nombre es Iliana Armijos. Les voy a hablar del capítulo número 5, base imponible. La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos gravados con el impuesto menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. El artículo 17, base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Están sustituidos por los ingresos que se encuentran sometidos al impuesto menos el valor al aporte personal del Seguro Social. Los trabajadores que sean contratados por el sistema de ingreso neto se sumará por una sola vez el impuesto a la renta y el resultado constituirá la nueva base. Artículo 18. Base imponible en caso de determinación presuntiva. Cuando las rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que se constituyan la base imponible y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto.